cadera. Los objetivos específicos es estimular el uso de la ecografía de cadera en lactantes de manera oportuna y dar recomendaciones sobre su indicación. La charla está dividida en el siguiente contenido: unas generalidades de la displasia de cadera, método diagnóstico que existen para diagnosticarla, generalidades de la ecografía de cadera pediátrica, los métodos de ultrasonido, un correr histórico de ellos, el tamizaje para displasia de cadera. Hablemos del método de Graf, que es el método más aceptado hoy en día a nivel mundial, la clasificación de las caderas y los desafíos que tenemos al día de hoy. Entonces, comenzamos haciendo una definición de lo que es la displasia al desarrollo de la cadera. Vamos a abarcar temas básicos y, digamos, moderados y avanzados, de acuerdo a los niveles que estamos teniendo aquí por los residentes, principalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la displasia de cadera, nos estamos refiriendo específicamente a una alteración del desarrollo o a una alteración en la formación de lo que es el acetábulo y la cabeza femoral. Principalmente se define esta alteración, realmente es más que todo al componente acetabular. Aquí, por ejemplo, nosotros le traje dos imágenes para ir comparando qué es una cadera normal y qué es una cadera displásica o qué es una cadera luxada. Porque esa alteración de la displasia, que va desde una alteración en la formación de las partes que conforman la cadera, que es el acetábulo y la cabeza femoral, el fémur proximal, nos van a dar un espectro tan amplio que vamos a encontrar ese defecto de formación pasando por una subluxación y pudiendo llegar a una luxación, como tenemos en una de las imágenes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, del lado derecho, esta es una cadera completamente normal, una cadera sana, vista por una radiografía antero-posterior centrada en pubis, donde vemos que la cabeza femoral está debajo de un acetábulo que se ve que es cóncavo y está cubriendo adecuadamente a la cabeza derecha, a la cabeza femoral derecha. Si nos vamos a la cadera izquierda, estamos viendo que hay una luxación de la cadera, ¿sí? Está por fuera. Entonces tenemos dos espectros, un espectro de una cadera sana, normal, bien cubierta y desarrollada, a un espectro de una cadera completamente luxada, ¿sí? Fuera de su sitio, que ha perdido la relación articular. Entonces se ha perdido la relación articular entre el acetábulo y la cabeza femoral. Esta es una cadera luxada. Sigamos viendo al lado derecho de nosotros y encontramos una cadera que no queremos ver y realmente es una cadera que tiene una luxación bilateral. Vemos que están las caderas por fuera, no están ninguna por debajo del techo acetabular, ni la derecha ni la izquierda. Y adicional vemos un componente displásico. Este es el componente displásico aquí interesante por analizar para que vayamos detallando estos términos. Y es que si vemos aquí, el acetábulo está inclinado, está verticalizado, igual que en el lado derecho, son acetábulos verticalizados que no se ven cóncavos si comparamos con el acetábulo de la otra radiografía que tenemos en la otra imagen anterior, y vemos que es un techo que está bien formado. Alguien tiene el micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, por favor. Revisemos los micrófonos. Listo. Entonces, como les venía comentando, aquí estamos viendo entonces una cadera sana normal con una cabeza femoral debajo de un techo cóncavo que está cubriendo, y vemos que hay una esclerosis de este techo completamente uniforme y esta cadera la podemos ver normal. Una cadera luxada, y aquí vemos entonces unas caderas bilaterales luxadas, y vemos completamente el espectro displásico de este techo que está inclinado y no está nada cóncavo.
Pero, ¿qué significa que una cadera de estas se esté desarrollando de manera anormal, se está desarrollando de una manera completamente alterada? ¿Qué sucede en esta imagen cuando estamos viendo que esta cadera está luxada? ¿Qué ha pasado? Esta cadera ha pasado de una cadera inestable a subluxada y posteriormente ha perdido la relación articular. ¿Qué se afecta realmente? Aquí tenemos un corte anatómico de lo que vendría siendo el acetábulo, ¿sí? Este acetábulo se va a comenzar a deformar, se deforma completamente, ya comienzan a tener unos cambios cambios histológicos, las fibras que vamos a encontrar aquí en este acetábulo se van a distorsionar, son unas fibras que ya van a tomar una orientación completamente diferente, no van a ser completamente paralelas, ya van a tomar un componente completamente distinto, oblicuos. Y también la otra parte que vemos, que es el fémur proximal, también se comienza a deformar. Entonces, hay deformidades tanto en el acetábulo y de una u otra forma la parte proximal femoral va teniendo cambios esta cabeza femoral. Acordémonos que inicialmente todo esto que tenemos aquí, ¿qué es? Todo esto que tenemos, ¿qué son? Estos son estructuras realmente cartilaginosas, ¿sí? Estructuras inmaduras, son tejidos blandos que se van a ir poco a poco deformando si esta cadera no le hacemos una detección temprana. Entonces, ¿qué debemos saber de la displasia del desarrollo de la cadera? Generalmente anteriormente se le comentaba como si era una displasia congénita, ¿sí? Y realmente este término fue variando y se fue ampliando y se habló y se definió que la displasia del desarrollo de la cadera es una alteración que ocurre en la formación de la misma y que inclusive se puede dar durante el primer año de vida. Lógicamente hay pacientes que nacen con alteraciones en la cadera y desde el nacimiento sí le podemos llamar displasias o luxaciones congénitas en el extremo de todo lo que habíamos hablado a donde puede llegar una displasia. Entonces hoy en día la displasia del desarrollo de la cadera se conoce como una enfermedad congénita y es la más común del sistema locomotor en todo el mundo. La incidencia hace unos años atrás, hablamos de 1 por 1000 nacidos vivos. Hoy en día los estudios están mostrando que las incidencias están llegando inclusive de 1.4 a 20 por 1000 nacidos vivos. Ya ha superado inclusive al pie equino varo, que era quien estaba como de primer puesto. La Organización Mundial de la Salud tomó unos estudios desde el 2000 al 2010 y mostraron que en ese tiempo el 10 al 15% de los reemplazos de cadera en pacientes adultos jóvenes menores de 50 años obedecían a una causa displásica que no fue tratada adecuadamente durante su infancia. Es así como tenemos casos de presentación tardía de estas displasias de la cadera, donde los pacientes pueden llegar a una necrosis de la cabeza femoral y a otro estadio muy dañino, como ya sabemos, que es la artrosis de cadera temprana. Entonces viene algo que es muy interesante y siempre que nosotros hablamos de displasia del desarrollo de la cadera, analizamos algunas características y algunos factores de riesgo. Realmente hoy en día los factores de riesgo han estado siendo muy debatidos y el nombre que se sugiere, inclusive por muchos autores, es que sean factores asociados a displasia de cadera. Pueden estar asociados y son factores que estadísticamente pueden estar. Un estudio que hizo Patton, que duró más o menos 10 años, donde tomó 2.578 caderas de muchos bebés, le hicieron ecografías a todos estos bebés y estos bebés tenían factores de riesgo. ¿Cuáles eran los factores de riesgo que tenían? Antecedentes familiares, posición empodálica o parto en nalgas, deformidades posturales o deformidades estructurales del pie, como pies equinos o pies calcáneos, tortícolis congénitas y oligohidramios. ¿Qué encontraron en este gran estudio? Que el 31% de los pacientes aproximadamente que le encontraron
hallazgos displásicos solamente tenían factores de riesgo. Es decir, que un 70% de los niños que estaban en esos estudios que se consideraban sanos podrían tener alteraciones. Es decir, que si nosotros queremos relacionar los factores de riesgo como un factor directamente proporcional a la aparición de displasia del desarrollo de la cadera, no lo estamos haciendo de la mejor manera. Acordémonos que solo el 31% de los casos de displasia de cadera se relacionan con factores de riesgo. ¿Sí? Eso es un dato importantísimo. Y esto fue un paradigma que se manejó mucho, principalmente fueron difundidos en Europa y en el Reino Unido, donde se sacaron guías de manejo y guías de screening y de tamiz hablando de los factores de riesgo. Pero Patton más adelante volvió a sacar un estudio mucho más grande donde se estimaba la misma proporción con otros científicos de que el 30% de estos pacientes no tenían, que el 70% de los pacientes con displasia no tenían factores de riesgo. Es por eso que encontramos una variabilidad de artículos, publicaciones, donde se muestran que los factores de riesgo sí pueden tener alguna relación, pero realmente no es para que aquella persona que no tenga los factores de riesgo no va a estar exenta de producir o de obtener una displasia del desarrollo en sus caderas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que durante muchos años hablaron con mayor relación con displasia del desarrollo de la cadera? Uno de los más hablados era la posición empodálica. La posición empodálica la caracterizaban de tres maneras, y esta característica, según Seringe, hablaba de que había unas caderas que estaban con rodillas extendidas, otras semiflexionadas y otras rodillas flexionadas con una posición empodálica, y tenía un aumento de la presentación de displasia de cadera en los niños. Sí, es lo que se ha mostrado. Y hablando de podálica, muestran si hay alguna relación con los niños y esto también fue un paradigma que se ha ido quitando históricamente, porque se pensaba que los embarazos gemelares, con este estudio, el último estudio que les traigo aquí del año 2020, mostraba y mostró los resultados que realmente los embarazos gemelares no aumentan el riesgo por sí solos de conducir a displasia del desarrollo de la cadera, y que pueden tener inclusive los embarazos gemelares menor riesgo, inclusive estando en podálica, que un feto único. Entonces, allí también cabe el debate históricamente de estos factores de riesgo. El otro de riesgo que se ha estudiado históricamente, historia familiar de displasia del desarrollo de la cadera, o una historia familiar de osteoartrosis o osteoartritis con reemplazos articulares. En algunos casos se comentó de la prematurez y el primer embarazo o primer bebé lógicamente, de ese primer parto. Se han ido depurando tanto los factores de riesgo que hoy en día realmente el factor de riesgo más fuerte que existe, y se le ha dado una cabida como alguna relación que tenga con el desarrollo de la displasia de cadera, es la presentación empodálica. Por eso hemos hablado de ella, que tenga una historia familiar de displasia de cadera, que la mamá la tenga, y que haya algún reemplazo en adultos jóvenes de cadera con una edad menor a 50 años de vida. Entonces son los que han sido por recomendación de expertos aceptados, pero les recomiendo, hay un micrófono abierto, pero les recomiendo entonces que sí se pueden tener en cuenta, pero no son patognomónicos que exista una displasia de cadera por tener estos factores de riesgo. Y es así como, además de los factores de riesgo, hoy en día se han hecho muchos estudios para ver si la variabilidad genética tiene algún factor directamente relacionado con la displasia del desarrollo de las caderas. De esto no se hablaba,
pero ustedes saben que la genética tiene un mundo gigantesco de investigaciones donde sí se han dado relaciones con factores familiares, donde se han visto alteraciones en la formación de los condrocitos, en la misma formación del hueso mediante la osteogénesis, alteraciones en el desarrollo de las articulares, alteración en la diferenciación de los condrocitos, alteraciones de las células de crecimiento, en el desarrollo fetal, en el desarrollo embrionario y por fin unas alteraciones en la morfogénesis del esqueleto. Sí está una relación fuerte, hay estudios muy fuertes al día de hoy de que debieran tenerse muy en cuenta en aquellos casos donde hay historias familiares consecutivas con antecedentes de reemplazos de cadera o con antecedentes de tratamiento para displasia de cadera, donde pueden hacer algunos genes característicos y se podrían lograr llegar a algunas conclusiones para nuestro futuro en las investigaciones con respecto a la variabilidad genética. Y este es un dato muy importante que nosotros les quiero traer y es muy llamativo. Este es un estudio que hay 2 o 3 estudios en el mundo de la búsqueda bibliográfica y las revisiones sistemáticas que realicé y nos hablan de que la altitud es un factor postnatal que puede estar relacionado con la displasia de las caderas. ¿Cómo así? Un estudio del Tíbet mostraron que hay una relación directa entre las mayores altitudes, hay mayor prevalencia de displasia de la cadera. ¿Dónde se realizó este estudio? En el Tíbet, en la China, que está ubicada en el Tíbet, no en la China continental específicamente. ¿Y qué encontramos? Les traigo este resumen facilito. Miremos aquí, fueron aproximadamente pacientes femeninos, masculinos 353 pacientes y femeninos 253. Encontramos que la mayoría de pacientes con displasia de cadera estuvimos positivos un 30% comparado con aquellos en un 9%. Y si vemos en esta gráfica que tenemos aquí, hay una gráfica de porcentaje en el eje de las Y y una gráfica de altitud en el eje de las X. Y si miramos la altura a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, es cuando vemos la presentación más florida de los casos de displasia de cadera. Tanto así que vemos en estas ciudades que están en el Tíbet, con estas poblaciones, que van subiendo de 2.800 hasta 4.500 en metros sobre el nivel del mar, que la prevalencia va subiendo hasta llegar a unos límites superiores, tanto en femenino, tanto en niños y niñas, ¿ya? Entonces, ese dato es interesante, es un dato muy bueno que según los autores sugieren que puede haber una relación directa con la hipoxia que hay a estos niveles de altura y que pueden alterar las articulaciones, y la principal articulación que se ha encontrado una relación es con la articulación de la cadera. Este es un artículo maravilloso escrito por el doctor Graf, se lo traje de esta manera, es calientito, es del año pasado, y hay otros factores que nos muestra, o factores postnatales que sí tienen que ver con la cultura que existen en algunas poblaciones. Sí tiene que ver con la forma como cargan a los bebés. Y les traigo las siguientes características. Por ejemplo, aquí tenemos un bebé que lo están cargando en las espaldas, ¿sí? Está con unas caderas completamente abducidas. Es un bebé que tiene unas caderas que realmente están contenidas. Comparado con este bebé acá, lo estamos viendo que es un bebé que está muy envuelto, ¿sí? En algunas zonas le llaman entabacados, donde se usan mucho en regiones frías. Estos niños, ¿qué les sucede? Se colocan las caderas en aducción máxima y en extensión, lo cual es un factor de riesgo para displasia y luxación de las mismas, ¿sí? Ya sabemos
que estas presentaciones aquí en Podálica, y sabemos que durante el parto, muchas teorías también existen que pueden sobre sobre las fuerzas de estrés que surgen sobre el canal del parto, aumentar el riesgo de desarrollar displasia de cadera en los bebés versus la cesárea. Entonces, de estos factores postnatales culturales, es interesante ver esta gráfica que tenemos aquí. ¿Qué nos muestra la gráfica? Esta gráfica muestra la disposición de los condrocitos como deben estar en el desarrollo del techo cartilaginoso. Y acá abajo vemos la forma como no deben estar. Aquí vemos que ellos deben ir verticales y paralelos el uno con los otros, como lo estamos viendo aquí. Pero cuando son sometidos estos bebés a este estrés, donde hay un estrés caudocranial sobre el acetábulo con el mismo fémur, estamos viendo que se comienzan a distorsionar todo este tejido y este tejido que está paralelo de los tejidos paralelos, todas las células que están en esta disposición comienzan a tener un cambio oblicuo. Y este cambio oblicuo hace que la mecánica se vaya alterando y exista una fundamentación muy firme sobre las condiciones postnatales y culturales que sí ayudan a desarrollar las displasias de cadera. Aquí vemos cómo realmente deben estar en disposiciones paralelas y no oblicuas. Entonces ese dato es interesante. Este es un dato realmente nuevo que se está ya manejando y ha sido desarrollado por el doctor Graf. Tenemos también aquí recordándole que existen muchos, digamos, muchos artefactos para cargar a los bebés y encontramos aquí, estos son, digamos, transportadores que son usados también mucho en los nativos norteamericanos, en los nativos navajos en Norteamérica que tienen esta cultura también, y estos niños son colocados de la misma manera como les había comentado ahora, y va a haber un estrés caudocraneal sobre el techo cartilaginoso del acetábulo y lo va a deformar. Y aquí tenemos también otra cultura que está muy frecuente ocurriendo, y es la cultura de los mongoles. En Mongolia, las cifras de displasia de cadera aumentaron significativamente, que ellos tuvieron que comenzar a hacer estudios muy minuciosos y se dieron cuenta que su cultura de envolver a los niños sí estaba afectando sus caderas. Aquí tenemos una imagen de cómo ellos los envuelven y cómo muchas veces los transportan. Están envueltos y además de eso transportados en otros, sí, valga la redundancia, en otros transportadores. Estos niños van a tener unas caderas completamente aducidas y en extensión, que predispone a unas displasias de la cadera, a unas caderas inestables que se subluxan y pueden llegar a una luxación de las mismas, y alterándose toda la microestructura del techo acetabular, que es quien debe estar en condiciones óptimas. Entonces, muy importante este detallito que le estoy trayendo. Entonces llegamos a un dato importantísimo, y es que cuando comenzamos nosotros a leer de ultrasonido, de displasia de cadera, a buscar revisiones, nos damos cuenta que se nos van cayendo paradigmas históricos que nos enseñaron, paradigmas que tras la historia, hasta antes de 1979, existían unos paradigmas muy fuertes que la ecografía fue dilucidando y fue aclarando términos mal utilizados. Método diagnóstico o de screening o tamización, como lo querramos llamar, más difundido desde mucho tiempo, desde principios del siglo XX, es el examen clínico neonatal, y de la mano los factores de riesgo que ya fueron discutidos al inicio de la charla. ¿Y quiénes fueron las personas abanderadas en esto? Fue el doctor Ortolani, ¿sí? Y el doctor Baulo. Esta es una foto donde el doctor Ortolani está explicando cómo es su maniobra de Ortolani. Ahora más adelante con una gráfica se las explicaré. ¿Y qué era? Ese era el gran avance de la época. El gran avance de la época es que con maniobras de Barlow y Ortolani podíamos saber si ese bebé tenía una cadera inestable
o era una cadera que se luxaba o que estaba luxada. Entonces, lógicamente, ese niño que bajo el examen físico por el pediatra o por el neonatólogo o el médico que está atendiendo el parto, encontraba una cadera inestable, luxada, él refería ese paciente a ortopedia. Y ortopedia infantil tomaba al paciente y le hacía tratamiento. Pero imagínense lo que se encontró, que el 50% de las luxaciones en estos pacientes no presentan signos clínicos ni factores de riesgo. O sea que queda un 46% de pacientes fuera de todo esto. Si no se detecta un 46% de aquellos pacientes que pueden estar luxados, imagínense el porcentaje mayor de aquellos pacientes displásicos que tengan una displasia, que tengan una alteración del desarrollo y que aún no son caderas inestables. O sea, las cifras aumentarían. Entonces surge así como esto es uno de los resultados y de los que habló el doctor Tonis, que es de las personas con mayor poder histórico hablando de displasia de cadera. Estos porcentajes que nos habla el doctor Tonis, más adelante también fueron de la mano ayudados con las radiografías. Y se dijo, bueno, tenemos un método, un tamizaje con clínico, que es con Barlow y Ortolani, que nos sirve mucho, pero ya estamos teniendo inconvenientes. Vamos a un estudio imagenológico. Vino la radiografía. Sí, la radiografía fue una gran solución, pero a la vez también insuficiente. Imagínense que el valor predictivo positivo en muchos estudios de Ortolani llega inclusive a un 6%. Es decir, que usted puede encontrar como realmente como positivo cuando encuentra de 100 pacientes, si encuentra en 6 pacientes un Ortolani positivo, quiere decir que realmente es un valor predictivo que te sirve, solo un 6%. La radiografía sí nos mejoró ese valor predictivo y llegamos a estudios aproximadamente de un 60 a un 66% mejoraron las estadísticas. Pero ¿qué pasa? Que la radiografía ve hueso. La radiografía que busca mostrar es la parte ósea, pero como son bebés menores recién nacidos, lo que tiene la cadera es puro cartílago y la cadera del bebé con el cartílago realmente no se ve con una radiografía. Acordémonos que lo que sí nos sirve es el rol de la ecografía y ahí es cuando comienza el desarrollo de la ecografía. Aquí les recuerdo a los residentes que la prueba de Ortolani y de Barlow son pruebas que se hacen a los recién nacidos y en muchos estudios hablan que hasta los 3 meses de vida tienen validez. Entonces, la maniobra de Ortolani es aquella que se realiza cuando hay una cadera luxada. Aquí vemos que hay una cadera fuera del acetábulo y lo que tú haces es que traccionas un poquito la extremidad y haces una abducción. Cuando se escucha la cadera entonces que está luxada, cuando tú haces la maniobra, ella entra y se escucha un clic o un clonk. Cuando se escucha y se reduce, estamos diciendo que es un Ortolani positivo. Y Barlow es otra maniobra donde la cadera está en su sitio, como la vemos aquí, pero cuando tú haces unas maniobras de estrés, de aducción y de flexión hacia atrás, vamos a encontrar que esta cadera se puede salir y son caderas que se conocen como caderas luxables. Sabemos que este era el pan de cada día y hoy en día todavía muchos pediatras dicen que a ellos no se les escapa una luxación de cadera, no se les escapa porque es muy sencillo. Sus luxaciones de cadera son muy sencillas o displasias de cadera son muy sencillas para ellos porque tienen mucha experiencia a realizar el examen. Pero ¿qué pasa? Que es que ese paciente no le va a llegar al pediatra. Ese paciente le va a llegar al ortopedista de cadera, al cirujano articular, le va a llegar a los 40, 35 años con unas caderas completamente displásicas que no le van a regresar es al pediatra. Por eso es que dicen que no le regresan a ellos ninguno con displasia. Es así como una premisa del doctor Baulo en su artículo
publicado a principios del siglo XX, encontramos que cuando tú haces un diagnóstico temprano, el tratamiento debe darte muy buenos resultados. ¿Y qué es temprano? Es hacerlo antes de los 3 meses. Ya desde ese momento comenzó el doctor Barlow a hablar en su artículo de eso. Posteriormente encontramos y estudio, este es un estudio del Journal of Children Orthopedics del 2022, donde nos dicen que hay una correlación del examen clínico con el screening para buscar displasia del desarrollo de la cadera en un valor predictivo negativo hasta de un 80%. O sea que falsos positivos hasta un 80%. Entonces, no es tan confiable realmente la prueba que históricamente a nosotros nos las han mostrado como la panacea. Entonces llegamos a otro punto, pero nos llega este bebé, ¿cómo tenemos que examinarlo? ¿Cuáles son las características que debe tener al examen clínico para detectar una displasia de cadera? Históricamente nos han querido confundir. Estamos con residentes. Sí, una preguntita a los residentes y me copia alguien. ¿Me escuchan? ¿Quién coordina, por favor? ¿Aló? Sí, señor profe, estamos presentes. Bueno, hay unos signos que están en el examen clínico que se ven que son los pliegues posteriores o los pliegues en muslos o crurales. Hay otro signo que es la simetría de las rodillas, que se ve una más alta que la otra. Y hay otro signo que es la limitación de la abducción de la cadera. Estos signos que vemos aquí realmente siempre nos han querido enredar. Estos signos de pliegues crurales como patognomónicos no lo son de displasia, no lo son de displasia. En menos del 3% se relacionan con displasia de cadera. Y si pueden tener alguna relación, no se relaciona con displasia, sino con luxación, que es diferente. Lo mismo, esta asimetría de las rodillas. Esta asimetría de las rodillas se relaciona si está el paciente luxado, no con displasia. No es displasia esto, no es displasia este test que se llama el test de Galeazzi. Y el único criterio que tiene una validez en el examen físico realmente de displasia es cuando existe una limitación de la abducción de la cadera de manera unilateral en bebés mayores de 8 semanas de nacido. Mayores de 8 semanas de nacido tiene una buena correlación clínica con la displasia de cadera. ¿Qué le concluimos al momento? Que realmente el único signo clínico que podemos determinar relacionado con displasia del desarrollo de la cadera es la limitación de la abducción en los bebés mayores de 8 semanas. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Entonces seguimos. Entonces, hay micrófono, ok. Continuamos. Bueno. Entonces, les repito, son signos realmente de luxación en ya niños más grandes. Hay una cadera luxada en niños ya grandes, es que se ve el pliegue ya con la simetría que tiene mayor correlación. Ya signos de luxación, está esta cadera luxada, ¿sí? Está una más alta que la otra, el signo de Galeazzi. Y en niños ya grandes también la limitación de la ABD se relaciona con luxación. Pero quiero que quede claro que puede aparecer el signo que puede relacionarse con displasia en la limitación de la ABD. Entonces, teniendo todo esto claro, podemos ir entrando a un terreno de cómo se relaciona el examen físico, cómo se relacionan los factores de riesgo, cómo se relaciona realmente la radiografía y el ultrasonido o ecografía. Entonces, este estudio es de hace 3 años y se realizó en la CEU. ¿Qué correlación existe realmente entre los hallazgos obtenidos en una ultrasonografía y en una radiografía hechos a bebés durante el mismo momento
o el mismo día. ¿Y qué se encontró? Ya eran niños más grandecitos, en promedio de 6 meses, y encontramos que el ultrasonido con la radiografía se correlacionaban en un 66%. Los datos que se obtenían eran similares en un 66%. O sea, que quedaba un 34% que no se correlacionan los hallazgos ultrasonográficos con la radiografía. Ojo con la radiografía, que históricamente nos las han vendido como el screening, el tamiz que debemos hacer. Pero la charla de hoy es decirle realmente que hacer un diagnóstico radiográfico a los 4 o 5 meses, ya estamos haciendo un diagnóstico tardío. ¿Y qué encontramos? Con los estudios radiográficos encontramos que solo un 21% de los pacientes tenían displasia, mientras que ese mismo bebé se le hizo ese estudio a esos mismos grupos de bebés, perdón, y se encontraron 32% de niños displásicos, ¿sí? Que estaban siendo incluidos normales en las radiografías. O sea que casi 1% por encima, y un 11% por encima de bebés displásicos es bastante. Son bebés que pueden llegar a una artrosis, y aquí saben los que hacen reemplazos articulares que 11 caderas artrósicas son bastantes, y toda la sintomatología que causa, ¿sí? Entonces llegamos a la década de los 70 cuando comenzó el ultrasonido. ¿Y quién comenzó con todo esto, con el boom? El doctor Graf. Doctor Graf lleva aproximadamente ya 40 años trabajando en el ultrasonido, y poco a poco ha ido perfeccionando la técnica. Y fue criticado en su tiempo con frases como Graf con su pronóstico del tiempo de nieblas y nubes, porque estas ecografías no se veían, parecían neblina, parecían nubes, no los entendían las personas, pero ya él comenzó a ver estructuras anatómicas desde ese momento. Graf comenzó 79 a los años 80 y comenzó a hablar del método ecográfico que hoy en día tiene más aceptación mundial. Y fueron saliendo otros como Novik, Harky, Morin, Terjesen, Suzuki, hasta llegar a otros que salieron en Suecia, por fin Bogason. Fueron saliendo muchas escuelas, pero realmente la que hoy más permanece y tiene más correlación interobservador y es reproducible el método es la técnica de Graf. Les voy a comentar las principales técnicas de manera somera para que las conozcan. El principal método más aceptado y es el que manejan mucho en Estados Unidos es el método de Harky. Harky coloca a los pacientes en decúbito supino o lateral, a mano alzada, colocan un transductor y realizan las imágenes en varias vistas, ¿sí? ¿Qué evalúan? Evalúan la posición de la cadera, la posición de la cabeza femoral, la estabilidad y la morfología de la misma. Pueden o no, miren, pueden o no medir el ángulo alfa que describió Graf. Pueden o no, es opcional. Cuando a ti una prueba te da opción de que tú la hagas o no, es una prueba que no está siendo completamente reproducible. Pero esta es la que más está, muchos en Estados Unidos más aceptan, algunas escuelas de Harky, porque ellos no entendieron la traducción del alemán al inglés de la técnica de Graf. Hoy en día ya la técnica de Graf es la que está más difundida y en Estados Unidos ya está entrando muy fuerte, ¿sí? Pero hay personas que están pegados a Harky y no aceptan todavía la técnica de Graf. El otro método es el método de Terjesen, que el examen se realiza un abordaje lateral. Aquí se usan también unas exploraciones estáticas y dinámicas y se hacen algunas mediciones. Y las caderas se clasifican desde normal hasta caderas con luxación. Entonces, Terjesen lo que hace son unas medidas de la cobertura de la cabeza femoral, y el límite inferior de estas medidas, que son medidas que tomamos nosotros ecográficamente, debe ser el límite inferior normal es 50%. O sea, la cabeza siempre tiene que estar cubierta más del 50% para que tú puedas aceptar que esa cabeza está cubierta y que está en un buen desarrollo. Lo mismo se hacen medidas de las distancias laterales de la cabeza para decir que la cabeza esté lo más centrada o no.
No nos vamos a meter tanto en estas medidas milimétricas. Y llegó el doctor Graf. Llegó el doctor Graf con su técnica, y es la técnica del examen que está hoy en día estandarizada con un equipo adecuado, donde él lo que busca es realizar una identificación anatómica de todas las estructuras en la cadera y después realiza un examen de validez. ¿Qué quiere decir? Que esas estructuras anatómicas realmente estén muy bien identificadas para tú poder darle utilidad a la imagen que estás obteniendo. Entonces, el doctor Graf, con otros alemanes, el doctor Schauner, describieron cómo es la curva de maduración del acetábulo y por qué es que la ecografía de cadera es lo que debemos usar. Entonces, miremos que el acetábulo tiene una curva de maduración y si la analizamos, va desde la semana 0 en promedio, si vemos las curvas, cómo van, la curva media, o cojamos la media aquí, ¿sí? Y el máximo desarrollo es hasta la 12ª semana. Miren que se mantiene más o menos estable la curva. Vamos a coger esta aquí, miren, mantenemos más o menos estable la curva en todas las medidas, hasta inclusive los 12 meses de edad. O sea, que si tú quieres tener un tamizaje, una detección de displasia temprana y hacer un tratamiento temprano con muy buenos resultados, tienes que acordarte de que hay una curva de maduración del acetábulo que ya está muy bien descrita. Y esta curva de maduración te dice que el potencial de maduración del acetábulo fuertemente va desde la 4ª semana hasta la 12ª semana. ¿Sí? Interesante este detalle porque cuando nosotros hacemos diagnóstico en 12 semanas, estamos haciendo un diagnóstico de 3 meses con la ecografía. Y cuando nosotros estábamos pegados a la radiografía, que era el 4º o 5º mes, que aquí en Colombia realmente era por voz a voz, porque no hay una ley por screening para realizar, y se está haciendo aún todavía al 4º o 5º mes la radiografía de cadera, pero sabemos que ya estamos haciendo un diagnóstico tardío. ¿Y por qué? Porque la curva de maduración del acetábulo ya nos lo está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué existe en el día de hoy sobre la detección de la displasia en los recién nacidos? Existe una revisión sistemática muy grande en la India, en el Jordan de la India, donde cogieron más o menos 2.655 revisiones. De todas esas filtraron estas revisiones y llegaron a 34 estudios seleccionados. De estos estudios seleccionados, lograron encontrar lo siguiente, que realmente las conclusiones en varios estudiosos, como el doctor Tallinger, hasta Olsen, encontramos que lo mejor que tú debes hacer y recomendar a todos los pacientes es hacer una ultrasonografía universal a todos los pacientes, porque en algunas regiones en el mundo, inclusive en Europa, que son los que más van aventajados con el screening universal mediante ultrasonido, aún lo están haciendo selectivo, pero eso es un gran paso, hacer también un screening selectivo, porque estás introduciendo a los sistemas de salud, al sistema gubernamental también en la detección temprana. Pero que se encuentra que realmente el tamizaje no puede ser selectivo. Acuérdense que los factores de riesgo son los que estaban cogiendo para poder hacer detección selectiva con el ultrasonido. Y nos acordamos que los factores de riesgo están relacionados en aproximadamente un 30% con los pacientes con displasia. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer una detección universal con el ultrasonido, no selectiva, porque los factores de riesgo no se relacionan directamente. Y se comparan muchos estudios, ¿sí? Allí mismo los diferentes métodos de detención
en los cuales se analizó con el estudio de Panday, y es que todas estas gráficas lo que nos quieren realmente mostrar es que el ultrasonido universal es lo mejor y es lo que tú debes buscar, el ultrasonido universal. Existen otros métodos también para buscar una incidencia de la displasia del desarrollo de las caderas. Estos métodos son como sumados, ¿sí?, a lo que históricamente se hacía. Estaba entonces el método clínico, ¿sí?, que es el test de Barlow, el test de Ortolani. Hay otros estudios que se encontraron también, que es el ultrasonido selectivo más el examen clínico. También se realizaban. Y también los estudios que recomendaron eran los que hacían ultrasonido universal más examen físico, que es realmente lo que se recomienda. Entonces, ¿qué se pudo detectar en digamos, en estos grandes grupos estudiados? Y es que ellos medían la displasia tardía en estos pacientes. Y en aquellos donde se hizo el ultrasonido universal y el examen clínico de manera sistemática a todos los pacientes, el porcentaje fue mucho menor, de 0,13 comparado con 0,53 y 0,37 de esas muestras significativas de incidencia de displasia tardía. Entonces, ¿qué hicieron en Austria? Austria fue donde se desarrolló todo esto con el doctor Graf. Comenzaron a hacer, comparar los costos, los gastos que tenía el sistema, y realizaron un estudio de más o menos 10 años, desde el 82, 83 hasta el 92. Fue una brecha, un intervalo ahí cerrado. Y en este tiempo comenzaron a hacer ellos el tamiz universal en Austria. ¿Y qué encontraron? Que todas estas cirugías que están representadas por colores, este color azul, miren que estaban más o menos casos por año, casi en 30 casos por año en promedio, y volvían a subir acá. Después de esos 10 años de tamiz que se realizó en el estado de Austria, encontramos que ya no eran 30 casos por año. Si vemos aquí, eran más o menos 10, y bajaban inclusive después hasta 5 casos por año. Esos son datos significativos. Las reducciones abiertas bajaron casi de 5 a prácticamente casi 0 después de esos 10 años de tamiz universal. Las osteotomías pélvicas también bajaron considerablemente, desde 25 a 15 en promedio, bajaron a menos de 5 casos por año hasta 1 caso por año. O sea, los resultados, si analizamos toda la gráfica, vamos viendo que son significativos cuando hacen un tamiz universal. Los austriacos son el ejemplo hoy en el mundo en esto. Es así como surgieron otros también, muchos estudios de Austria, del doctor Thaler, y presentando estos estudios al gobierno para poder hacer un tamiz universal gubernamental. ¿Ellos qué hicieron? La reducción de los costos fue de un 70%. Ya los procedimientos quirúrgicos de un 25%. Los costos para el paciente de 13%. O sea, si cogemos toda la tabla, vemos que todo económicamente bajó. Lo mismo los estudios que hizo el doctor Gray en Reino Unido fueron muy similares, ¿ya? Los precios todos reducen, y lógicamente la morbilidad de los pacientes y la calidad de vida también. Es así como hoy en día tenemos el tamizaje en Europa, ya está siendo muy fuerte de manera universal, y aquí vemos Italia lo tiene hoy en día universal y lo comienza a hacer de la 4ª a 12 semanas de vida. En Austria lo hacen a la 1ª semana y después repiten a la 6ª y 8ª. Suiza también hace universal, Alemania también universal, Eslovenia universal, Eslovaquia también hace tamiz universal, y vemos el resto de países en Europa que también están en esa línea y son selectivos, que tarde o temprano van a terminar haciéndolo el plan universal.
Entonces, ¿cuál es la técnica de graph? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con graph para poder tener estos buenos resultados? Ya sabemos que necesitamos hacer siempre dos listas de chequeo, una que se llama checklist 1, checklist 1 y checklist 2 y checklist 2. Entonces, les explico rápidamente. ¿Qué identificamos en el checklist 1? Es la identificación anatómica, donde vamos a encontrar 9 estructuras que siempre nos tenemos que grabar en ese orden. Estas 9 estructuras nos van a decir cómo están esas caderas. Y se las voy a leer. Y esto tenemos que aprendérnoslo de memoria. Borde osteocondral, cabeza femoral, pliegue sinovial, cápsula articular, labrum, techo cartilaginoso, techo óseo, turning point y el lower limb. Se los muestro acá en la gráfica. Comenzamos. Vamos a poner ahí el puntero. Comenzamos. Esto que está aquí es una imagen de una ecografía, que si ustedes se dan cuenta, vamos a aterrizar todos en el mismo, vamos a hablar el mismo idioma de imágenes, se asemeja a una radiografía de una cadera derecha. Si nos damos cuenta, parece como si fuera una radiografía de cadera derecha. Hoy en día se ha estandarizado que el software para utilizar y hacer la ecografía con el método de graph debe estar de esta manera, como si fuera una ecografía, como si fuera una cadera derecha. Siempre la imagen te va a salir así como si fuera derecha. Lógicamente, la que tú examines, abajo, aquí abajo le colocas el nombre, cadera derecha o cadera izquierda, pero siempre la imagen va a ser como si fuera derecha. ¿Por qué? Porque cerebralmente es más fácil el individuo mirar y analizar las estructuras cuando se miran de esta manera ubicadas a la derecha. Son estudios neurofisiológicos que ya tienen sus resultados a la luz de la ecografía. Además, cuando tú colocabas otras posiciones de las ecografías, aumentaban 1/3 los errores entre observador e inclusive intraobservador. Entonces les digo que esta es como una imagen, esta es la imagen de una ecografía que tiende a parecerse a la radiografía derecha de un paciente. Y comenzamos a ver las partes. Entonces, este que está aquí es el borde osteocondral. El borde osteocondral es el límite entre la cabeza, ¿sí? Y el cuello. Este punto 2, todo esto es la cabeza femoral, ¿sí? Aquí vamos al punto 3, que es el pliegue sinovial. El pliegue sinovial es el punto donde llega el trocánter mayor y de allí surge la cápsula articular. Lo explico mejor. La cápsula articular sale del pliegue sinovial y este sitio aquí es donde está en contacto con el trocánter. Entonces, está el pliegue sinovial, el punto 4 es la cápsula articular, todo esto es cápsula, que la cápsula sigue, y llega acá arriba a una estructura conocida como el pericondrio, y debajo de la cápsula está una estructura que tiene la forma triangular generalmente aquí, que es el labrum. Acordémonos que el labrum lo que hace es que aumenta, digamos, la profundidad de la copa acetabular y le da mayor estabilidad a nivel circunferencial. El sexto, esto que está aquí en negrito, es el techo cartilaginoso. ¿Sí? Acuérdense que estamos en una etapa donde se ve el cartílago, techo cartilaginoso, y todo esto que vemos aquí, todo esto que se ve muy brillante, ¿sí? Muy brillante, ecos muy blancos, se conoce como el techo óseo, el techo óseo. Y este punto rojo se conoce como el lower limb, que es la parte más interna, ¿sí? Es la parte más y más brillante de todo este techo óseo. Y en esta estructura que vemos aquí en el número 8, hay una estructura que es muy interesante, muy importante, donde el techo óseo pasa de una parte cóncava y aquí hay un punto de inflexión donde se vuelve algo convexa. Si ustedes ven, viene cóncavo, 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 cóncavo,
cóncavo, cóncavo, cóncavo, y aquí tiende a ser una curvatura. Este punto de inflexión se conoce a la traducción hoy en día, y es el léxico que se está utilizando, es el turning point. El turning point nos ayuda a determinar el techo cartilaginoso. Entonces, identificando todas estas estructuras, así nosotros tenemos el checklist one. Si no encontramos las 9 estructuras, normalmente dicen 7 más 1 o 7 más 2, no vamos a tener una buena imagen ecográfica. Y si no tenemos una buena imagen ecográfica, no nos sirve. El checklist 2, que es el validez del ecograma, debemos identificar 3 puntos solamente. El lower limb, que ya lo habíamos hablado, aquí está en la estrella, ¿sí? ¿Sí? El segundo punto es el plano óseo o el hueso ilíaco, que es el plano óseo estándar. Y el tercer punto que vemos aquí como el triangulito, que es el labrum. Esto debe siempre aparecer, estas 3 estructuras. Si estas 3 estructuras se ven completamente bien, estamos diciendo que el examen está bien tomado y que la cadera está en el centro, que la cabeza está en el centro, que estamos en el centro de la articulación de la cadera. Y este es el símil aquí. Ya vemos dónde están ubicadas estas estructuras con respecto a este componente anatómico. Entonces, en ecografía no hablamos realmente de caderas luxadas, ¿sí? O de caderas, de luxación de caderas en sí, o no. El término que se utiliza son caderas centradas o caderas descentradas. En términos clínicos, caderas centradas son las que están siempre contenidas, que están estables, y caderas descentradas o no centradas son las que en términos clínicos hablamos de luxaciones o subluxaciones. Pero estamos hablando de ecografía, entonces tenemos que hablar de caderas centradas y caderas descentradas o no centradas. Entonces, ¿cómo sabemos cómo se clasifican las caderas? Las caderas se clasifican en 4 tipos según Graf, ¿sí? Y el tipo 1 es una cadera centrada, ¿ya? El tipo 2 también es una cadera centrada. La tipo 3 y tipo 4 no son centradas. Caderas centradas son las tipo 1 y tipo 2. ¿Y cómo sabe uno que son las caderas centradas o no? Muy facilito, muy fácil. Identificamos entonces 2 puntos. El turning point, que les recuerdo que es el punto de inflexión donde viene techo óseo, cóncavo, 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 y aquí da el giro como hacia algo convexo o da un giro, y este es el turning point. El turning point lo recordamos. La otra estructura que vamos a recordar es el labrum. Recordemos que el labrum facilito se ubica siempre por dentro de la cápsula articular, por debajo. Viene la cápsula. Aquí donde la cápsula se separa de la cabeza, que es esta, se separa aquí la cápsula de la cabeza. Aquí entre los dos está el labrum. Entonces, para hablar de cadera centrada, ¿cuál es la condición? Que el turning point esté por encima del labrum. Si usted tiene el turning point por encima del labrum, está hablando de que es una cadera centrada. ¿Sí? Es una cadera que está bien, digamos así que está bien. ¿Y qué características tiene? Que tiene un techo óseo que es bueno. Este es el techo óseo. Miren que parece una radiografía de cadera derecha. Este es el techo óseo que se ve bueno. ¿Por qué se ve bueno? Hombre, porque este es un techo que está cubriendo la cabeza, que es esta que está aquí. El techo cartilaginoso cubre. Miren, el techo cartilaginoso es todo esto que está aquí, oscuro, ya hipoecoico, que está oscuro. Todo este es el techo cartilaginoso. Y la ceja acetabular es angular. O sea, forma un ángulo, la ceja acetabular, esta que está aquí, ¿sí? Un ángulo. Y nos da las características de una cadera centrada tipo 1, que es las caderas normales. Aquí está un esquema donde les recuerdo, está el turning point acá arriba y aquí está el labrum, una cadera centrada. Las caderas tipo 2 son también caderas centradas. Vemos que está el turning point acá arriba, ¿cierto? Y el labrum abajo. Siempre el turning point arriba
arriba, labrum abajo, es un tipo de cadera centrada. ¿Cómo las diferencio para hacer uno o dos? Bueno, que el techo óseo, la palabra es deficiente, o sea, el techo óseo no se ve, digamos, tan bien diseñado como en el 1, ¿sí? Y el techo cartilaginoso también está cubriendo, pero hay un dato interesante que la ceja acetabular es redondeada. Miren la que está aquí redondeada, mientras que en la tipo 1 es angular o roma. La 1 y 2 son centradas. Allí tenemos el turning point, aquí, y aquí está el labrum, siempre por encima del turning point del labrum. Caderas no centradas, miremos, está el turning point, acá abajo viene el techo óseo y aquí cambia, el turning point está por acá abajo y aquí está el labrum arriba. Entonces, labrum arriba y turning point abajo es una cadera no centrada y este caso es la tipo 3. ¿Cómo sabe uno que es la tipo 3? Porque esta estructura que vemos aquí arribita se llama el pericondrio, que es donde la cápsula va subiendo y aquí llega la cápsula del pericondrio. Cuando el pericondrio está hacia arriba, se considera tipo 3. Y miremos que el techo óseo es pobre, es un techo que no contiene nada. Aquí se mete la cabeza y no está conteniendo, está salida, está saliéndose. Es un techo cartilaginoso desplazado. Miren, el techo cartilaginoso está aquí, está aquí desplazado hacia acá, hacia lateral. Y la ceja acetabular es plana. Miren, esta ceja acetabular está plana, o sea, no cumple con la característica de ser cóncavo para desarrollar bien el acetábulo. Y la tipo 4, miremos, seguimos con el turning point acá abajo. El labrum está acá arriba, pero vemos una característica que el pericondrio está hacia abajo o está horizontal. Miren el pericondrio aquí, ya no está para acá arriba, sino que está acá abajo. Esa es una tipo 4. Techo óseo pobre, cartilaginoso está desplazado y la ceja acetabular está plana. Entonces aquí vemos una tipo 3 con la 4 para diferenciarlo. Miren, el pericondrio está arriba y acá el pericondrio está abajo. Entonces allí vemos la diferencia. Muy bien. Pero después de todo eso, lo que más le interesa a las personas se desesperan. Pero ¿cuánto miden los ángulos? ¿Cuánto miden los ángulos? Entonces, se utilizan dos ángulos en la ecografía de cadera. El ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo alfa habla del techo óseo, que es el que hemos hablado, este que está aquí. Y el ángulo beta habla del techo cartilaginoso, ¿sí? Entonces, el ángulo beta alfa, ¿sí?, se traza por todo el techo óseo, ¿sí? Y el ángulo beta se traza desde el labrum hacia el turning point y labrum. Estas dos líneas siempre se van a entrecruzar con una línea que va vertical, que sale de todo el ilíaco. Entonces ponen la línea vertical en el ilíaco, ya, recto. Después seguimos, vamos a hacer ahora el techo óseo, lo cogemos desde todo el techo óseo, desde acá abajo, desde el lower limb, pasando por todo el techo tangente en esta dirección. Después seguimos con el labrum, la mitad del labrum, y lo llevamos hasta el turning point. Y es así como la línea que se cruza con la línea vertical, ¿sí? La línea vertical estándar, allí medimos el ángulo beta y el ángulo alfa. ¿Cuál es la medición de estos ángulos? Todo niño mayor de 3 meses debe tener un ángulo alfa de 60 grados y un ángulo beta menor de 55 grados. Si el niño tiene esto, es un niño con una cadera normal, ¿ya? Si hay valores menores, porque la hacemos en niños menores de 3 meses, podemos hablar de caderas normales o caderas displásicas o caderas inmaduras. Ya cada etapa, cada edad, de acuerdo a las semanas, nos va diciendo. Y es así como existe una clasificación sonográfica, o sea, una clasificación dependiendo del ultrasonido, donde se clasifican ahora las caderas tipo 1, y mírenla aquí, tienen un ángulo, esto es ángulo alfa acá arriba, un ángulo alfa mayor de 60, las tipo 2 van de 43
a 59 y las tipo 3 y 4 son menores de 43 en ángulo alfa. El ángulo beta se utiliza como para complementar los estudios del ángulo alfa, pero el ángulo alfa es el más interesante e importante por hallar. Entonces, siempre hacemos el método de Graph, que es lo indicado. Debemos hacer el método de Graph como Graph lo dice. Debemos hacer esta ecografía como se dice, de manera ortodoxa, porque hay muchos errores. Y lo principal es en identificar la anatomía, que se utilizan transductores diferentes a los lineales. Debe ser traductor lineal. Hay efectos de inclinación que no controlamos bien el pulso, o hacerlo a mano libre también es un error. ¿Qué debemos tener? Una cuna que se llama la cuna de Graph, un sistema de guía del transductor. Esta es la cuna que vemos aquí, donde se mete el bebé. Este es el sistema de guía del transductor. Aquí se coloca el transductor de guía y el transductor debe ser lineal. Si no cumplimos esos requisitos, estos tres requisitos de una cuna, de una guía de transductor y un transductor lineal, no haces método de Graph, estás haciendo cualquier otra cosa. Los resultados con la técnica de Graph, como ya les dijimos, reducen todas las cirugías, aclaran dudas y cambian todo el pronóstico de estos pacientes. Los desafíos realmente es que hay que realizar una ecografía con la técnica correcta y siempre verificar la lista de chequeo, la 1 y la lista de chequeo 2, siempre tener el protocolo de memoria ortodoxo bien aprendido como un preescolar, y siempre que hagamos ecografía de cadera, toda ecografía de cadera no es ecografía de cadera sin Graph, tienes que cumplir con los requisitos y esos son desafíos que hay que hacer. Para hacer este método y técnica de Graph hay que estudiar, hay que entrenarse con los cursos de Graph, hay que hacerlo, esos cursos hay que hacerlo para poder brindar una buena atención a nuestros pacientes. Y así nosotros comenzamos el año pasado, en septiembre. Doctor Carlos Vidal es del grupo mexicano, que son los discípulos del doctor. Ellos tomaron el curso en Cardiff con el doctor Graf. El doctor Graf les dio permiso a ellos de difundir la técnica aquí en Latinoamérica. Son los primeros que comenzaron realmente muy fuertes con esto. Después el curso latinoamericano que se realizó en el CLEMI, tuvimos una visita de los chilenos que también van muy adelantados, pero más que todo en el tamizaje con radiografía. Aquí terminamos nosotros nuestro curso. El doctor Sandip es la persona encargada de los cursos de Graph. En Centro Médico ABC, ahí estuve formándome también con ellos. Aquí terminamos nuestro curso latinoamericano con el doctor Sandip, vino desde Cardiff, él es el coordinador académico, y continuamos aquí con los webinars con la Universidad de Cartagena. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido de algo y que le haya aclarado muchas dudas y quitado muchos paradigmas históricos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, excelente presentación. Yo creo que este es un tema que es muy relevante y bueno, y todos estos conceptos, o sea, nos cambia a nosotros todo el chip, o sea, todo lo que nosotros con lo que nos formamos vemos cómo ha cambiado. Antes uno tenía que esperar hasta los 4 meses para hacer una radiografía y vemos que hoy en día hacer una radiografía de cadera a los 4 meses y empezar el tratamiento a esa edad ya es tardío, ¿ya? Y entonces antes esperábamos que los pacientes tuvieran factores de riesgo para entonces así hacerle una ecografía de cadera. Y estamos mirando hoy lo que está sucediendo, que lo ideal es hacer la ecografía temprana, esperar para hacer la radiografía es tardío y que se debe hacer independientemente de que tenga el paciente factores de riesgo o no. Entonces, todo va cambiando, es muy importante y esta la ecografía sobre todo es relevante, mucho más relevante para el diagnóstico de las displasias tipo 2 según Graph, porque bueno, la 1 es normal, la 3 y la 4 al examen físico uno puede de pronto identificarla, pues son caderas subluxadas o luxadas, pero la 2, que es esa cadera que está centrada, pero es displásica, esas son las que se pueden pasar por alto, ¿ya? Entonces,
especialmente para este tipo de cadera tipo 2 según Graf, la ecografía es fundamental. Muy buena presentación, muy bien actualizada, chévere. Muchas gracias. Listo, Guilla. Bien. Bueno, preguntas. Esto es un mar de preguntas lo que pueden hacer y bueno, las dudas estamos para aclararlas. Si no las sabemos, las buscamos también. Profe, buenas noches. Buenas Julián noches. Rincón, presidente de aquí de la universidad. Profe, una pregunta respecto a la variabilidad de las mediciones de grado, sobre todo la variabilidad de interobservador. ¿Qué tanta reproducibilidad hay en ese aspecto, profe? Me llama la atención, pues siempre hemos sabido que la ecografía es operador dependiente, entonces no sé qué comentario tiene al respecto. Muy buena pregunta. La pregunta tuya es excelente. Entonces, miren, ese es otro paradigma que tenemos en la cabeza, que la ecografía es operador dependiente. Todo lo que nosotros hacemos es operador dependiente. Si tú haces una técnica quirúrgica, vas a operar un paciente en el quirófano y estás haciendo una técnica, es operador dependiente. Si tú le mandas una radiografía a ese paciente, el técnico que está haciendo la radiografía es operador dependiente. Si tú vas a hacer una resonancia magnética a un paciente y lo colocas en el resonador, es operador dependiente. Entonces, la ecografía es una herramienta, ecografías de cadera, que si tú cumples, hablando con la ecografía y cumples con todos los requisitos que dice el doctor Graf, haciendo el checklist 1 y checklist 2, vas a minimizar ese paradigma de que es operador dependiente. Todo lo que hacemos es operador dependiente.